Tenemos la suerte de vivir esta fiesta de Pentecostés, esta tercera Pascua, la Pascua de Navidad, la Pascua de Resurrección y esta Pascua del Espíritu Santo, este paso de Dios en el Espíritu Santo por nosotros, que de alguna forma nos ayuda a acabar de esta forma el tiempo pascual y hacerlo con esa efusión del Espíritu que va a despertar en nuestros corazones un tiempo de iglesia, un tiempo de sentirnos hijos de Dios, de recibir. Es bonita esa secuencia que hemos escuchado justo antes del Evangelio, que va narrando lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos ilumina, hace que el camino que estaba errado se enderece, hace que el frío se convierta en calor, que el hielo se convierta en fuego, hace que la frialdad desaparezca y también crezca la confianza y la fe en nuestros corazones. Tantas cosas son las que obra el Espíritu Santo, sus dones, sus gracias. Pero antes del Espíritu Santo, antes de Pentecostés, está el cenáculo. El cenáculo es ese momento previo que tenemos todos muy grabados en el corazón, ¿no? Donde los discípulos estaban con miedo. También en la última cena habría miedo, por supuesto, por la proximidad del peligro y la muerte de Jesús. Pero después, cuando Jesús muere, hay mucho más miedo de los apóstoles que se encuentran ya sin Jesús que ha muerto. Y después, también hoy, después de la ascensión, los discípulos vuelven a refugiarse en ese cenáculo, en esa casa que era conocida para ellos. Era como el lugar donde se sentían seguros, donde podrían cerrar las puertas y sentir que nada podría pasarles. Pero ahí perseveran y se mantienen rezando y orando, implorando el Espíritu Santo, y lo hacen porque está María con ellos, porque María está en medio de ellos, porque María es capaz entonces de congregarlos, porque posiblemente ellos sin María se hubieran dispersado por miedo, pero ella como madre, como buena madre, los reúne y los mantiene cerca y les ayuda a perseverar. Perseveren, recen, manténganse abiertos. Pentecostés ocurre porque hay oración antes, perseverantes en oración, decía la Escritura. Perseverantes, se mantienen unánimes en la oración, se mantienen perseverando, son constantes y eso permite que la puerta caiga, porque lógicamente el miedo existía. ¿Cuántas veces en la vida tenemos miedo? Y por miedo dejamos de hacer muchas cosas, por miedo dejamos de creer en lo que podría ser posible si tuviéramos más fe, por miedo dejamos de amar, porque pensamos que no va a ser correspondido nuestro amor, por miedo nos guardamos lo que tenemos, porque nos da miedo no recibir nada a cambio, ni siquiera gratitud. Por miedo dejamos de hacer cosas y dejamos de creer. Y a veces, como se dice vulgarmente, tiramos la toalla, porque pensamos que ya no hay posibilidad de sacar adelante esa victoria posible. Dejamos de creer en lo imposible. Es cierto que en nuestra vida hay dones naturales, talentos que tenemos, y a veces nos cuesta creer en esos talentos naturales. Claro que sí, cuánta gente hay que tiene un don natural para algo, pero no se atreve a sacarlo, porque le da miedo que le hagan bullying, que lo rechacen, que no aprecien su don, su talento. Y muchas veces necesitan personas a su lado que les estén animando, les estén impulsando y que crean en nosotros. Qué importante es la labor de los papás, de los educadores, para animar a sus hijos, a las personas, a creer en ellos mismos, en los dones que uno tiene. Muchas veces no creemos en lo que tenemos. Pensamos que nuestros dones no valen, porque los comparamos con otros, que nos parecen más atractivos, más valiosos, más fecundos, y no valoramos lo que tenemos. Y dejamos entonces de creer en esos dones naturales que Dios ha puesto en mi corazón, que son los talentos. Esa parábola conocida de los talentos, que Dios me pedirá al final, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con lo que tenías en ti? Que no tenías que trabajarlo, que lo tenías dentro. Cuando hablamos del ideal en Schoenstatt, del ideal personal, matrimonial, estamos hablando de algo que ya hay dentro y que tenemos que potenciar. No es lo que no tenemos. Muchas veces pensamos que nuestros ideales son lo que no tenemos. Qué mala suerte, ¿eh? Tener un ideal que sea lo que no tienes, ¿no? Porque justamente toda tu vida es una frustración continua. Perseguir algo que no tienes. Es justamente lo que tienes, potenciarlo, sacarlo. Y cuánto bien hace una persona cuando confía en ella y esa persona es mejor persona porque han confiado en ella desde niño, desde que era pequeño, desde que no sabía cómo crecer. Eso pasa con los dones naturales, pero además de eso hay unos dones sobrenaturales, unos dones extraordinarios, unos dones de Pentecostés, del Espíritu, que nos hacen entonces que sea posible, logran que sea posible lo imposible.
logren que en nuestra vida se haga realidad algo que parecía totalmente imposible. Y quizá también en nuestra historia personal somos conscientes de que han pasado cosas, de que pasan cosas en nuestra vida que no tienen que ver con mis capacidades naturales. A veces nos queríamos atribuir el éxito o el triunfo de lo que hemos conseguido, pero no hemos sido nosotros. Y en el corazón el orgullo nos hace pensar que sí, que yo he sido, lo he conseguido. No, no. Son dones extraordinarios, son frutos del Espíritu Santo que nos hacen ver que lo natural y lo sobrenatural están mucho más unidos de lo que pensamos, que el mundo de Dios y el nuestro está mucho más entrelazado, que hay una conexión más profunda entre Dios y mi vida, y que por lo tanto tengo que tener mucha más fe en la fecundidad del Espíritu Santo en mí, cuando me abro, cuando dejo que las puertas del cenáculo se abran, cuando rezo y oro, como hemos hecho y como mucha gente ha hecho esta noche, que algunos han estado toda la noche rezando, implorando el Espíritu Santo en sus vidas. Lógicamente cuando oro, cuando me mantengo unido a María, perseverando en oración, se abren las puertas de mi alma para que el Espíritu Santo penetre, entre dentro de mí y obre lo imposible, me haga creer en lo imposible. La vida de los santos ha sido muchas veces creer en lo que era imposible humanamente. ¿Cuántas cosas aquí en Monterrey y la familia de Schoenstatt han sido posibles cuando al principio comenzó todo era imposible? Ha sido obra del Espíritu Santo, obra de Dios, algo sobrenatural que ha ido cambiando lo que humanamente parecía una barrera infranqueable. Esa es nuestra fe, nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo. No creemos solamente en el poder humano, por supuesto, de los talentos, de los dones, de las capacidades, que también creemos en ellas, pero nuestra fe es más honda. Si nuestra fe se limitara a creer en lo que es humanamente posible, no seríamos creyentes. No tendríamos el don de creer que Dios es capaz de sacar hijos, como decía Jesús, de debajo de las piedras, hijos de Abraham, de debajo de las piedras. Cuando a veces pensamos, no, es que el mundo está fatal, la sociedad está fatal, la juventud, nos falta fe. Nos falta creer que el Espíritu Santo es capaz de sacar vocaciones sacerdotales, como ahora hemos celebrado una, de debajo de las piedras. Esa es nuestra fe. Nuestra fe no es que esta persona es muy capaz, este va a lograrnos porque es muy capaz. No, no. Si el sacerdote y los cristianos no somos más capaces que otros, somos simplemente, si realmente somos dóciles al Espíritu, seremos fecundos. Y si no, no, porque nuestro orgullo irá por delante. Y nuestra vanidad irá por delante, y nuestra humanidad irá por delante, y a lo que se verá no será a Dios, será nuestra humanidad vanidosa. Cuando dejamos que Dios entre, nos hacemos más pequeños y dejamos que a Él se le vea en nuestra vida. Por eso hoy cuando miramos nuestra vida y pensamos, bueno, primero los miedos que nos impiden seguir perseverando y orando para que Dios rompa las barreras que me impiden salir, porque esos apóstoles esa noche cambiaron y al día siguiente eran apóstoles. ¿Y por qué? Eran los mismos y sin embargo no eran los mismos. O sea, nuestra fe es que muchas personas cambian a través de la alianza de amor en el santuario y no son los mismos, siendo los mismos. Se ha roto una barrera y ha estallado en el corazón un deseo de ser apóstoles, de ser valientes, de salir al mundo, de entregar la vida, de arriesgarse, de vencer esos miedos y ser apóstoles en medio de este mundo. Y eso lo hicieron los apóstoles aquella noche porque lo hizo Dios en ellos. Eso es lo que queremos pedirle a Dios, que provoque en nosotros una fuerza interior que nos haga valientes, que nos haga más capaces de dar, que ensanche nuestro corazón con una mayor capacidad de amar, que nos haga más humildes, para dejar que sea Él el que se muestre en todo lo que hacemos, en lo que hacemos y decimos. Por eso hoy tenemos que pensar qué dones y qué necesitamos nosotros del Espíritu Santo. ¿Qué me hace falta a mí en mi corazón? A lo mejor nos hace falta que nuestro corazón sea más dócil para escucharle mejor. A lo mejor nos hace falta que nuestro corazón sea más alegre. Hoy en día que hay tanta tristeza y desesperanza a nuestro alrededor, ¿qué es lo que me da la alegría verdadera? Humanamente nos dan alegría muchas cosas, ¿no? Que gane tu equipo te da alegría, por supuesto. Pero es una alegría temporal, ¿no? Hasta que pasa. Son alegrías pequeñas que llenan el corazón un tiempo, pero en realidad estamos hechos para algo más grande. Hay una sed de infinito que no sacia lo terrenal, no lo sacia, no lo llena. Y necesitamos estar más unidos con Dios, pero en lo hondo, en lo profundo del corazón. No basta con cumplir normas y ni siquiera a veces con participar en sacramentos. Es más hondo lo que tiene que pasar en nuestra vida.
Tiene que ser un verdadero Pentecostés que nos transforme por dentro y nos haga de verdad religiosos. Religioso quiere decir que estemos realmente unidos con Dios en lo más profundo. Eso es obra del Espíritu Santo. Es solamente Él el que puede hacer que mi vida esté llena de alegría, pero una alegría que no me la quite nadie. Que eso es lo que necesitamos todos, una alegría que no me la quite nadie, que no pueda venir alguien con una crítica y hundirme, o alguien con un comentario, o alguien con un ataque, o me puede ir mal en un negocio, o en el estudio, o en el deporte, y me hunda. No puede ser. Que mi felicidad dependa de tantas cosas que no están en mis manos. Necesitamos estar tan unidos en Dios, tan anclados en Él, que mi felicidad me la dé Él. Y eso es una gracia de Dios, del Espíritu Santo, es una gracia de Pentecostés que hoy de forma especial pedimos. Pero también hay una gracia que menciona hoy las Escrituras y que tiene que ver con ese Pentecostés, es comunión, que es unidad. Hablaban la lengua que todo el mundo entendía. Salían no solamente desbordantes de alegría, pero también hablaban en un idioma que el mundo conocía. Hoy, muchas veces, el idioma que habla nuestra Iglesia no es el que el mundo necesita, ¿es verdad? Y somos responsables todos, no solamente los sacerdotes, todos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comunicar a Cristo, en nuestra forma de llevar el Evangelio. No hablamos el idioma de los hombres de este mundo, de esta época, y necesitamos ponernos en su corazón para saber responder a las preguntas que tienen, incluso sin formularlas, para poder hablar su idioma, pero su idioma de verdad, no el nuestro, que es el que dice las normas, lo que hay que hacer, lo que no, sino la pregunta más honda de su corazón, que es una pregunta que todos tenemos y que muchas veces apagamos, una pregunta que busca la eternidad, que busca una plenitud que no tiene el corazón, que busca amar y ser amado en lo más profundo. Entonces, lógicamente, nuestro lenguaje tiene que pasar por ponernos en el corazón del otro. Eso es lo que construye unidad. Eso es lo que hace la comunión posible. Hablar un solo idioma que congregue, que una, que cree comunión. Es tan fácil desunir. Y lo sabemos muy bien, una crítica, un ataque. Es tan fácil hablar en tu idioma y de tus intereses, lo vemos ahora en las campañas electorales. Cada uno habla de lo suyo, atacando a otros si puede ser. ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo mismo en nuestro ámbito? Hablamos mal de otros para resaltar nosotros, o para quedar bien nosotros, o para sentirnos mejor, y desunimos. Necesitamos hoy un corazón pacificador y que una, unificador, pero que una en el corazón de Dios, que una en torno a María, que una en Pentecostés. Pentecostés es la comunión, que nuestra iglesia esté unida, que nuestra familia de Schoenstatt esté unida, que el mundo y la sociedad aquí en México esté unido. Solamente es posible en la fuerza del Espíritu. Vamos a pedir esa gracia hoy. Vamos a pedir cada uno en el corazón, pensemos cuál es ese don que más necesitamos, esa presencia del Espíritu en mi vida que me ayude a cambiar y a ser más de Dios y a tener más paz, a contagiar la alegría, a llevar con audacia y con valentía el Evangelio al mundo. Vamos a pedir ese regalo y que hoy en toda esta Eucaristía imploremos para nosotros, para nuestra familia de Schoenstatt, esos dones del Espíritu Santo que nos harán apóstoles y que nos harán sobre todo hijos dóciles en el corazón de Dios.